llegaba mi papá armando escándalo, queriendo golpear a mi mamá, porque no le daba de comer, y mi mamá decía, no trajiste dinero, ¿con qué voy a hacer de comer? Y era un sinnúmero de problemas que a veces viven a diario las personas que son víctimas de esta adicción, ¿verdad? Me acuerdo que la iglesia no estaba sin techo, no tenían Nada. ustedes saben de La que tierra. en nuestro país, Centroamérica, Sí. o México, todos esos países Claro. donde nosotros venimos, no hay las condiciones que hay aquí. Ah, Creo Gloria que a la Dios. vida Pero digamos, como la responsabilidad del ministerio del pastorado es una responsabilidad seria, y esto pues a veces tenemos que sacrificar nuestro propio tiempo para la obra de Dios. Y dijo el Señor que si alguno quiere seguirle, quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síguela. Y una de las realidades que le estoy diciendo, ¿verdad?, todo aquel siervo de Dios que sabe esta situación, no que todo el tiempo ocurre así, pero sí en la mayoría de tiempo, a veces tenemos que sacrificar nuestro propio tiempo por el tiempo de la obra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les damos la bienvenida una vez más a este podcast llamado Pentecostales de Corazón. Les agradezco a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Siempre es un gusto y darles una palabra de aliento y testimonios en estos videos o en este podcast que tenemos. En esta ocasión tenemos un testimonio muy, muy especial, y a la vez es palabras de aliento para toda aquella persona que esté escuchando este podcast o esté viendo este video. Quiero agradecer a las personas que tenemos de invitados en esta noche o en este día, a la hora que estén viendo este video. Esperemos que sea bendición para todos ustedes, ya que es un ministerio que viene desde un largo rato teniendo el ministerio pastoral, y es que son nuestros pastores de nuestra iglesia. Pero antes que nada me encantaría presentarlos y que cada quien ellos nos diga su nombre, de dónde vienen y pues cuánto tiempo tienen de ministerio, y pues así le voy a dar el tiempo a nuestro pastor. Amén. Sí, buenas tardes o buenas noches, Dios me le bendiga. Estamos en este medio, ¿verdad?, de comunicación para testificar un poco de lo que el Dios maravilloso ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia y a nuestro alrededor. Damos gracias al Señor por esa bendición de que Él nos llamó a este ministerio maravilloso. Gracias también a cada uno de los que nos están viendo, y tratar, ¿verdad?, a través de este pequeño testimonio poder llevar palabra de bendición y de ánimo a sus vidas. Estamos para servirle al Señor, también a ustedes. En la ciudad de Austin tenemos 15 años ya de estar ministrando en el ministerio del pastorado, y en Nicaragua, que es el país donde procedemos, tuvimos 9 años. Alrededor de 24, 25 años dentro de lo que es el ministerio, alabando y glorificando al Señor. Siempre hay cosas muy importantes que seguir aprendiendo conforme al amor y a la misericordia de Dios. Amén. Amén. Pues Dios me lo bendiga. Es un privilegio estar en este lugar y poder expresarme a través de este medio. Pues mi nombre es Mara Elizabeth López. Pues nosotros, como decía mi esposo, procedemos del país de Nicaragua. Gracias a Dios el Señor nos dio ese privilegio de nacer en esa hermosa tierra, y pues estuvimos pastoreando 9 años en Nicaragua. Después Dios nos permitió venir a este país, gloria a Dios, y estuvimos en la ciudad de Houston. Estuvimos congregándonos con nuestro hermano Jaime Rodríguez, hermana Ofelia Rodríguez, y ahí, después de 7 años de estar nosotros congregándonos en Houston, Dios nos hizo el llamado para esta ciudad de Austin, que también ha sido de mucha bendición, y ya tenemos 17 años de estar pastoreando, gloria a Dios, en esta ciudad. Amén, para la honra y gloria del Señor. Dios nos llamó al trabajo, y aquí estamos para servirle a Dios y servirle a ustedes también.
Amén. Bueno, pues como vieron todos los que nos están viendo a través de este video, pues son nuestros pastores de este lugar, y pues siempre es un gusto impartir una palabra a todos ustedes, y esperemos que sea de bendición este testimonio, este ministerio que tienen ellos de un largo transcurso de los años. Y pues vamos a empecemos a conocer a los pastores. Quizás la gente de allá afuera o los que nos están viendo no dicen, no, pues son solo los pastores, pero no conocen bien. Pero vamos a iniciar. ¿Cómo se conocieron para empezar, y cómo conocieron en el contacto con Dios? Pues no sé quién quiere empezar. Pues gloria a Dios. Pues primeramente, verdad, yo conocí al Señor, amén, desde muy pequeña, amén. Mi papá, pues yo nací en una familia cristiana, y mi papá fue pastor, pero a través de los años, usted sabe que a veces el enemigo se interpone, porque él solo dice la palabra que Satanás vino a matar, hurtar y a destruir. Y lamentablemente, cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en el Señor, pues somos fácil presa del enemigo. Mi papá se apartó del Señor, cayó del ministerio, y pues cuando la cabeza principal, la autoridad en el hogar, se desvía de los caminos del Señor, es difícil mantener una estructura fuerte, cristiana, espiritual. Entonces mi papá se apartó del Señor, amén. Pero mi mamá, gloria a Dios, mi mamá siempre nos estuvo allí inculcando las cosas del Señor, amén. Pero la mayor fuerza, ¿verdad?, ciertamente proviene del Señor, pero cuando la pareja se aparte, muchas veces es difícil que la esposa, la madre o la mujer prevalezca. Entonces sí, realmente mi mamá siempre nos instruía, pero no era lo suficiente, amén. Entonces ya nosotros pues nos apartamos del Señor, amén. No, gracias a Dios no conocimos plenamente el mundo, pero ya no estábamos cerca del Señor. Entonces pues yo no iba a la iglesia, y ya crecí. Y pues conocí a mi esposo, amén. Amén, amén. Mi papá tenía un taller, él era carpintero, amén. Y mi esposo pues vivía como a las 3, 4 calles de mi casa, muy cerquita. Okay, Dios ahí me lo tenía. Entonces la mamá de él llegó a la casa de mi papá a hablar. Usted sabe, la mamá siempre preocupada por los hijos que aprendieran algo. Pues mi suegra, la que hoy es mi suegra, amén, llegó a hablar con mi papá a que sí le enseñaba la carpintería. Que ciertamente no aprendió, pero gloria a Dios, pero llegó. Amén, ese fue amén. un medio para que Dios usó para que él pudiera llegar, conocerme, y él era cristiano. Amén. Él sí estaba permaneciendo, ¿verdad? Wow. En las cosas del Señor, amén. Y entonces él comenzó a hablarme, a invitarme a la iglesia, y entonces yo, como ya estaba la semilla de la palabra en amén. Mi corazón, amén, entonces esa semillita como que germinó nuevamente, y yo tuve el deseo de ir a la iglesia, y él me llevó a la iglesia, y fue allí donde yo volví a tener ese encuentro con el Señor, Wow. amén. Amén. Y reanudé mi pacto que yo había hecho con el Señor. Y pues así fue de que empezó ahí el nuevo camino. El nuevo camino, amén, para mí, amén, gloria Wow. a Dios. A través de él, Dios lo usó a él para poderme llevar, así es que él me ganó para el Señor nuevamente. Amén, amén, amén. Pero también para él. Bueno, ya escucharon todos los que nos ven. A ver, gloria a Dios. Vamos a ver la otra parte de la historia. A ver, pastor, ¿qué nos cuenta sobre ese gran desenlace? Bueno, la situación mía era un poco diferente. No nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar bastante difícil, lleno de problemas. Mis papás no sabían nada de Dios. Y lamentablemente el ser humano sin Dios, todo lo que hace es bajo sus propias condiciones, su manera de pensar, de sentir. Y muchas veces, ¿verdad?, como seres humanos decimos, esta es mi decisión y nadie me saca de ahí.
Claro. Bueno, mi padre era un varón que venía luchando con los vicios, principalmente con lo que es el alcohol. Él era alcohólico, no había día que mi padre no tomara. Pero aún tomando sí trabajaba, era de los que siempre iba al trabajo, aunque mal, pero él iba al trabajo y siempre trabajó. Y cuando soy el hijo mayor de 3 hermanos varones que mi mamá tuvo, primero en su primer matrimonio, y yo fui el mayor, y en esa situación como mayor yo era el que miraba toda la situación o la problemática del hogar. Mi papá era un hombre que además que tenía ese problema del alcoholismo, también tenía el problema del vicio del cigarro, le gustaba apostar, jugaba carta, no sé, naipe le llaman en otros lugares, apostando, y pues la verdad que siempre él llegaba a la casa sin dinero, a medianoche tomado, pidiendo de comer, y tal vez ya nosotros estábamos descansando cuando llegaba mi papá armando escándalo, queriendo golpear a mi mamá porque no le daba de comer, y mi mamá decía: no trajiste dinero, ¿con qué voy a hacer de comer? Y era un sinnúmero de problemas que a veces viven a diario las personas que son víctimas de esta adicción, ¿verdad? Como es el vicio. Y también el pecado, pues el pecado es una adicción que el ser humano, aunque no se dé cuenta, pero sí es el peor enemigo del matrimonio, del ser humano, del hogar. Y toda esa situación, ¿por qué le cuento esta situación? Porque fue la que me vino haciendo pensar desde muy pequeño: cuando yo sea una persona adulta, yo no quiero ser como mi papá. Yo felicito a todos los hijos, ¿verdad?, que han tenido un buen ejemplo desde pequeño de sus padres, y ellos anhelan a ser como su papá y tener, ¿verdad?, desde su infancia buenos recuerdos. En el caso mío no, tampoco me estoy quejando por el padre que tuve, el padre que Dios me dio, y yo lo recibí, lo quise mucho, no quería que él fuera víctima de eso. Y cuando yo, a pesar de que era joven o niño todavía, yo le decía que no lo hiciera, pues lo que dicen muchos adultos: pero como tú, siendo mi hijo, me vas a enseñar a mí. Y no sentía yo que le quería enseñar a mi padre, mucho menos decir lo que él tenía que hacer. Pero lo que yo quería manifestarle, que sus actitudes no eran buenas, no estaban sirviéndonos a nosotros como un ejemplo. Pero pues como niño no tenía la forma o las palabras necesarias para hacérsela ver. Y eso me vino poniendo en mi mente, en mi corazón: si un día yo me caso, no quiero ser como mi papá, yo quiero ser diferente, quiero que mi familia pues tenga una experiencia diferente a la que yo tuve de mi padre. Y fue así como vine buscando de Dios. Una vez un hermano mío, que es el menor de los 3 varones, estuvo visitando una iglesia que estaba empezando, un campo todavía en Nicaragua. Le decimos una iglesia pequeña que está empezando, le decimos un campo, ¿verdad?, porque no es iglesia todavía. Y la cuestión que mi hermano me dijo: vamos a la iglesia, te invito, y tuvo varios días diciéndome, yo no quería ir, pero el día que me decidí ir, sentí de parte de Dios seguir yendo. Una iglesita donde no había ni dónde sentarse, las bancas estaban formadas de piedras con madera, y ahí donde uno se sentaba y podía escuchar la palabra de Dios. Pero fue grande el impacto que la palabra de Dios llegó a mi vida, y aún no teniendo condiciones físicas la iglesia, pues sí me enamoré de la palabra de Dios y comencé a buscar de Dios, comencé a leer la Biblia. La cuestión es que mi hermano que me llevó se salió y yo quedé. Y fue así, fue así como yo vine buscando de Dios. En el transcurso del tiempo, pues estuve también trabajando con los jóvenes en la iglesia, como fui el primer director de jóvenes de la iglesia. Estaba a la par del pastor también ayudando en lo que podía. Si el pastor salía a programas de ayuno, allá en Nicaragua en ese tiempo se acostumbraba a ir
una semana de ayuno y oración. Wow. Yo dejaba lo que había que dejar por ir a la semana de ayuno y oración con los pastores. Y siempre estuve allí de intruso, ¿verdad? Con los pastores y viendo cómo era el mover del Señor en la vida de ellos. Y vine así poco a poco llegué a ser joven. Estuve ayudando a la juventud. Dios me usó con los jóvenes. Fue ahí donde yo conocí a mi esposa. También la invité a la iglesia. Y estuvimos, ¿verdad?, congregándonos ya cuando ella me enamoró a mí, gloria sea al Señor. Amén, amén. Y, Gloria a Dios. y pudimos ser novio y después con el tiempo, creo que como a los 3 años de ser novio. Sí, nos casamos. Gloria a Dios. Amén. Como decía mi esposo, fue una bendición. Dios nos llevó a ese lugar, a la iglesia. Todavía yo conocí esa iglesia que todavía no estaba edificada. Era en una casa, me acuerdo, y era en un barrio que se llama Reparto Chica, allá en Nicaragua, con nuestro hermano Bismar y nuestra hermana Janet. Fueron de mucha bendición en nuestra vida en ese instante. Nosotros éramos jóvenes. Wow. Amén. Y ellos nos guiaron y, como dice mi esposo, nos apegamos mucho a ellos. Amén, amén. Y yo creo de que cuando el joven podemos decir, busca a hombres sabios, mujeres sabias, ¿verdad?, va a ser de edificación en su vida. Amén, gloria a Dios. Y ellos fueron de bendición en ese momento para nosotros y pues nos casamos en el 89. Wow. En el año 89 me acuerdo que la iglesia no estaba sin techo, no tenía Nada. ustedes saben de La que tierra. en nuestro país, en Centroamérica, Sí, sí. o México, todos esos países, Claro. donde nosotros venimos, no hay las condiciones que hay aquí, Oh, sí. gloria a Dios, pero sí sentíamos mucha bendición. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque le servíamos al Señor. Entonces nosotros le servimos al Señor desde jóvenes. Desde jóvenes. Ya para la honra y gloria del Señor. Nos casamos en el 89. Dios nos dio 3 bendiciones, 3 Amén, hijas, Tania, Isayana y Ana. Amén. Y gloria a Dios, ya tenemos 34 años de casados. Wow, sí, un Amén. transcurso largo ya. Ya gracias al Señor, Dios nos ha bendecido con 3 hijas y tenemos 4 nietos. Sí, ya los 4. Gloria a Dios. Amén. Pues 4 y 2 yernos. Amén, amén. Bueno, pues qué bonito testimonio, hermanos. Y pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que los inspiró a agarrar ese ministerio que Dios les puso? Alguien que me pueda explicar, pastor, ¿qué me podría decir de eso? A dedicarse al ministerio. Bueno, como digamos, les decía, ¿verdad?, anteriormente, a veces los problemas, uno dice, no sé por qué vienen los problemas, pero ahora ya en la vida espiritual y en el tiempo que tenemos ya de vida, yo creo que en el caso mío, ¿verdad?, lo que me ayudó a venir a Cristo eran los problemas que habían en mi casa. A pesar que yo era un joven, un niño en ese entonces, pero yo sentía que había un problema en mi casa y que de una u otra manera se tenían que solucionar. De parte de mis padres, pues ni uno de los dos ellos creían que tal vez con el grito, con discutir y los golpes, porque sí, mi mamá, no en una ocasión, en muchas veces yo miré a mi madre, que mi papá la golpeó y yo le miré los ojos morados, literalmente morados. Yo se lo miré y yo sabía de dónde surgía tal situación. Entonces a veces en situaciones como esa, ¿verdad?, pues como niños en ese entonces lo que nosotros hacíamos es salir corriendo a los vecinos y pues buscando refugio. Claro. Pero ya un poco más adelante lo que miré que el único refugio que podía cambiar la condición no solamente de mis padres, sino de nosotros, el futuro de la casa, era Dios. Y yo por eso le recomiendo a todo joven o matrimonio que no tiene a Dios en su corazón, lo busque. Amén. Porque sí, el matrimonio y la familia es bendecido cuando Dios está de por medio. Y eso fue lo que nos ayudó principalmente a mí, ¿verdad?, a buscar cómo servirle al Señor.
Y más cuando leí la palabra que dice que nos acordemos de Dios en los días de nuestra juventud, hablando el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 12, yo sentí ese deseo de servirle a Dios, ese llamado, porque es un llamado, no es simplemente un deseo. Un deseo hoy está, mañana pasa, pero el llamado no, el llamado permanece, aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, aunque vengan lluvias, aunque se desate cualquier situación. Si hay un llamado de Dios, ese está firme y ese no pasa, ese está ahí. Y fue lo que yo sentí de parte de Dios. Y después de ser el director de los jóvenes, ya cuando me había casado con mi esposa, fui también el copastor de la iglesia donde pastoreaba el pastor Bismar y nuestra hermana Janet Quinto. Y fuimos como unos 3-4 años de copastor. Incluso cuando los hermanos viajaban para acá a Estados Unidos, nosotros nos quedábamos a cargo de la iglesia. Y también en su casa de ellos estábamos ahí con los muchachos de ellos también. Conocemos a su familia bien, a sus hijos desde que estaban pequeños. Y esto nos vino ayudando a servirle a Dios. Cuando en una ocasión dijo el pastor, bueno, yo creo que ahora es tiempo de que ya ustedes salgan al ministerio. Y yo en ese momento creí que el pastor era mal agradecido, que no nos quería, que ella quería deshacerse de nosotros y pues yo no me quería salir de la iglesia. Ya la iglesia estaba, ya la iglesia había crecido, la iglesia tenía músicos, la iglesia tenía todo. Wow, ya estaba construida y todo. Y ir a empezar a un lugar donde ni terreno teníamos, ni miembros teníamos, era bastante desafiante la oportunidad. Y dije yo, bueno, Señor, voy a hablar con mi esposa, si es tu voluntad, pues sea usted con nosotros, y si no, pues detén esto de cualquier otra manera. Se dio un lugar ahí donde teníamos que ir a predicar y surgió un hogar donde podíamos empezar, y todas las cosas que yo esperé que no sucedieran, sucedieron, y fue el plan de Dios. Yo decía, si no es voluntad de Dios, pues que no haya lugar donde empezar, y pues sí se dio que sí había un lugar. Y decía yo, bueno, que no tengamos lugar donde no hay culto, donde no se hagan los cultos, sino la voluntad de Dios. Pues sí, ese hogar abrió sus puertas y dijo, sí, aquí pueden hacer los cultos. Amén, amén. Entonces todas las cosas fueron dirigidas por Dios. Amén. Entonces eso nos vino, y principalmente en mi vida vino creando una convicción que lo que Dios puso en mí no fue un simple deseo, sino un llamado. Amén. Por eso yo creo que todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios no tiene un deseo, porque el deseo hoy está y mañana puede pasar. Así es. El llamado no, el llamado es hasta que Dios permite que ese llamado esté en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Fue así como llegamos al ministerio. Mi hija ya teníamos la primera hija, Tania, tenía 1 año cuando salimos del ministerio. Y allí otra escuela, algo diferente, porque no es lo mismo, digamos, estar bajo la cobertura del pastor, que ahora uno bajo la cobertura de Dios y saber cómo hacerle. ¿Qué hacemos, Señor? Ahora tú dirígenos. Amén. No, pues sí, qué tremendo testimonio para todos los que están escuchando, pero dígame, ¿cómo consideran hoy en día los desafíos grandes en su ministerio pastoral hoy en día? Gloria a Dios, pues, ¿verdad? Como decía mi esposo, ¿verdad? Cuando Dios nos hizo el llamado. Amén. Amén, pues él consultó conmigo y yo solo recuerdo una palabra o un pacto que hicimos en el altar. Amén. Uh-huh. Que era donde quiera que fueres iré yo, donde quiera que murieres iré yo, y tu Dios será mi Dios. Y yo dije, bueno, Señor, como decía mi esposo, si es un llamado, tú nos vas a respaldar. Así es. Y yo le dije a mi esposo, yo te apoyo el 100%, y como los desafíos eran diferentes que hoy en día, ¿verdad? Los desafíos en aquel entonces, ¿verdad? Era de iniciar, ¿verdad? Nunca habíamos estado a cargo de un rebaño, ¿verdad? De un
pueblo que Dios va formando, Sí. y nos usa a los pastores, a los que están dirigiendo, los usa para transmitirles sus enseñanzas. Entonces, no es igual ser un miembro que ser pastor, porque hay como un poquito más de responsabilidad. Amén. Y Dios nos hizo el llamado a ese lugar y nosotros pudimos obedecer a la voz del Señor. Amén. Estuvimos 9 años en aquel lugar, 9 años sirviéndole al Señor, y ya cuando nosotros decidimos, ¿verdad? O Dios puso el sentir en nuestro corazón de venir a este país, estuvimos 7 años donde nuestro hermano Jaime y nuestra hermana Ofelia, y algo que a mí se me venía a la mente es que cuando Dios te hace un llamado, cuando el llamado es del Señor, ¿verdad? Dios no se olvida de ese llamado que te ha hecho. Entonces nosotros estuvimos 7 años allá en la iglesia como miembros, estuvimos sujetos a autoridad. No le doy gracias al Señor, amén, porque no se desarrolló en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, eso de decir, nosotros éramos pastores en Nicaragua y aquí pues cómo vamos a estar en autoridad, bajo autoridad. Pero no, nosotros llegamos como miembros del hermano Jaime, pero Dios, como les decía, cuando Dios te hace un llamado, Dios no se olvida de ese llamado. Y no, estas palabras que yo digo, no quiero criticar, ¿verdad?, a los que salen al ministerio, ¿verdad? Pero cuando nosotros salimos por nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos, entonces no es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hay una palabra en la Biblia que dice que aquel que anhela obispado, buenas cosas desea. Buena obra desea, y gloria a Dios. Amén. Pero ese obispado tiene que venir de parte del Señor. Entonces, como les decía, ¿verdad? Les cuento este pequeño testimonio, porque nosotros estuvimos 7 años tranquilitos. Amén. Y se sentía bien. En tranquilidad. Estábamos de miembros. Amén. Claro. Pero cuando Dios nos hizo el llamado, gloria a Dios, Él nos recordó el ministerio que el Señor nos había dado. Y como les digo, nosotros estábamos bajo autoridad. Entonces nosotros esperamos que Dios nos recordara ese ministerio, que Dios nos llamara, y Dios nos tenía preparado en este lugar. 17 años tenemos ya en este lugar y los desafíos han sido diferentes. Estos 17 años que hemos estado aquí en el ministerio han sido diferentes que esos 9 años de inicio que estuvimos en Nicaragua. Son muy diferentes. ¿Por qué? Siempre hay desafío en el ministerio. Sí. Pero en Nicaragua todos teníamos la misma cultura. Sí. ¿Me entiendes? Cierto. Teníamos la misma cultura, hablábamos el mismo idioma, en el aspecto, sí, el mismo. En español, pero usted sabe que en diferentes países hay diferentes palabras. Tradiciones y todo tradiciones, eso, diferentes palabras, forma de hablar. ¿Cierto? Entonces todos nos entendíamos. Se entendían, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí, ¿verdad? Wow. Pues fue no podemos decir que un desafío difícil, claro. ¿Por qué no? Sino porque Dios nos adapta, ¿verdad? En el momento que esté, siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra convicción en el Señor, ¿verdad? Amén, amén. Pero sí, eso fue un poquito como un desafío, cuando tratar con diferentes culturas. Gloria a Dios, aquí en la ciudad de Austin, en la iglesia, hay mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, puertorriqueños, han venido hermanos cubanos tenemos, peruanos. Entonces hay diferentes, ¿verdad? Hay diferentes culturas, pero lo maravilloso es que tenemos un mismo idioma espiritual. Amén. Entonces Dios nos ha permitido que ese pequeño desafío, podemos decir, nos
nos hemos ido acoplando, Claro. ¿verdad? Con mis hermanos, porque el Espíritu de Dios está ahí, ¿verdad? Amén. Como les decía, hablamos tal vez diferentes culturas, pero tenemos como el mismo espíritu. Sí, cuando tenemos el Espíritu de Dios es el Espíritu mismo del sentir, Señor. ¿verdad? Ajá, entonces esa ha sido la diferencia. Esa es la... ¿Verdad? Porque las pruebas son iguales. Las Donde pruebas en Nicaragua, aquí, siempre los desafíos hablando en pruebas, ¿verdad? Claro, claro, En pruebas son las mismas. claro. Vivimos las mismas pruebas, pero tenemos al mismo Dios que Amén, nos está amén, ayudando amén. ahí. Amén. Bueno, pero y déjeme decir esto, preguntar esto, ¿cómo equilibran su vida personal con la responsabilidad ministerial, pastor? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice todo tiene su tiempo, Amén. pero a veces en la vida espiritual, en la vida de responsabilidades como pastor, el tiempo es de Dios. Amén. Muchas veces yo oigo, ¿verdad?, que hay hermanos que hacen planes para vacacionar y está bueno, eso es bendición y es de bendición para su familia y todo eso, pero a veces uno como pastor no tiene mucho tiempo para eso, porque siempre está pensando, el trabajo de la iglesia es permanente, está pensando en todo lo que involucra el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Si la iglesia no crece, el miembro no tiene problema. El miembro es miembro, pero si la iglesia no crece, es porque el pastor necesita hacer algo. Amén. Y eso tiene que descubrirlo a través de Dios. O si la iglesia no avanza, el miembro no tiene problema, pero el pastor sí tiene la responsabilidad de ver por qué la iglesia no está avanzando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que siempre hay trabajo en la obra de Dios. Mira. Tenemos horario de entrada, pero no de salida. A veces me ha tocado también con los diáconos visitar y son las 10, 11 de la noche y ando con ellos, a veces con mi esposa. Andamos visitando 10, 11 de la noche, cuando pues la mayoría ya está descansando. Pues el trabajo de la iglesia amerita eso. Y ese es un horario que está extra, pero hay que hacerlo. Y el Señor, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que la vida como la responsabilidad del ministerio del pastorado es una responsabilidad seria, y esto pues a veces tenemos que sacrificar nuestro propio tiempo para la obra de Dios. Y dijo el Señor que si alguno quiere seguirle, quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síguela. Y una de las realidades que le estoy diciendo, ¿verdad?, todo aquel siervo de Dios que sabe esta situación, no que todo el tiempo ocurre así, pero sí en la mayoría de tiempo, a veces tenemos que sacrificar nuestro propio tiempo por el tiempo de la obra de Dios. Amén, pues Sí. qué hermoso ministerio, de verdad, y para todos los que nos ven y que sepan que el pastorado siempre a veces lo vemos como, solo es el pastor, pero no sabemos más allá de ese ministerio. Ahora, ¿qué consejo le darían a una persona, a una pareja que está queriendo iniciar en este ministerio? ¿Qué consejo le daría? Pues en posición de pastores, de esposa, ministerio, ¿verdad? De amén. esposa de pastor, pues primero esperar en Dios, Amén. esperar el llamado de Dios. Gracias. 1, 2, cuando ese llamado llegue a la vida, ¿verdad? Saber, estábamos hablando del tiempo, saber que ya tu tiempo le pertenece a Dios. Amén. Porque como miembros, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, por una u otra razón, por trabajo, por cualquier cosa, compromiso, ¿verdad? No vamos a la iglesia, pero los que están al frente, no. Los que están al frente tienen que saber de que ya el tiempo es de Dios. Y ese es uno de los desafíos, puedo decir yo, en el ministerio pastoral, ¿verdad? Es el tiempo.
el tiempo porque con los hijos, porque los hijos, ¿verdad? Muchas veces no entienden el llamado, porque muchas personas creen de que como nosotros somos los pastores, nuestros hijos son los pastorcitos o las pastorcitas, y no. Entonces, como pastores tenemos un doble desafío con nuestros hijos, porque a nuestros hijos le demandan, y no solamente los miembros, no solamente los que están afuera, sino que nosotros también le demandamos a nuestros hijos. Entonces eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría, claro, para que nuestra familia pueda entender, ¿verdad? La responsabilidad que uno tiene como dirigente de un lugar, un grupo, ¿verdad? Y yo creo de que es lo primero que nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude a poder hablarle a nuestros hijos. Amén. Entonces, como mamá, y como mamá puedo decirle, ¿verdad?, a la hermana o a los hermanos, ¿verdad?, que van a iniciar este ministerio, es pedirle la sabiduría al Señor para poder guiar a nuestros hijos y que se mantengan en el camino. Ese es uno de los desafíos, podemos decir, difícil o complicado. No, complicado podemos decir, ¿verdad? Porque debido a lo que se vive alrededor del mundo, ¿verdad? El mundo ha deteriorado ese precioso ministerio como es el pastorado. Entonces, pedirle al Señor, ¿verdad?, que nuestros hijos les guarde su corazón, porque como ellos escuchan tantas cosas, ¿verdad?, que el mundo habla acerca de los pastores, ¿verdad? Y pues eso también es un desafío para nosotros. Ha sido un desafío, algo de que le hemos pedido al Señor, ¿verdad? De que guarde el corazón de nuestros hijos. Entonces, hermana, usted órele al Señor que Dios le cubra los corazones a sus niños, ¿verdad? Es fácil cuando los niños están pequeños, pero ya cuando ellas van creciendo y escuchan, ¿verdad? Porque lamentablemente no somos perfectos, ¿verdad? Y lamentablemente muchos siervos del Señor, ¿verdad?, han dado cabida a toda esos malos testimonios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque como seres humanos somos imperfectos. Pero hay muchos más siervos fieles que se han mantenido con la convicción del Señor. Y entonces eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que guardar también nuestro hogar. Amén. Ha sido difícil, o no difícil, pero ha sido complicado, ¿verdad? Pero que el Señor sea ayudándoles si Dios les hace el llamado. Gloria a Dios, es un ministerio muy hermoso. Amén. Y si Él les ha hecho ese llamado, Dios le va a dar la fuerza y Dios va a estar con él. Amén. Y a base de la perspectiva del pastor, ¿cómo lo ve usted y cómo daría un consejo a ese matrimonio que quisieran iniciar en esto? Bueno, yo animo, ¿verdad?, a todo hombre de Dios que tiene este deseo. Y como recalco, ¿verdad?, no solamente un simple deseo, sino un llamado. Quiero hacer una pequeña observación. Muchos optan por este ministerio a veces por un problema. Muchos optan a este ministerio a veces porque ya se quiere salir de la iglesia. Muchos optan por este ministerio porque tal vez creen que ya crecieron lo suficiente y la iglesia donde están le queda corta. Por cualquier motivo que usted crea que tiene que salir al ministerio, piénsela una o dos veces. Porque el que tiene un llamado no sale porque salió con problemas de la iglesia o porque se fue enojado. Cierto. El que salió al ministerio tiene que salir en plena paz con sus pastores que estuvieron instruyéndole y con la iglesia. En el caso nuestro, nosotros fuimos enviados, no pedimos que nos mandara. Amén.
Así. Fuimos enviados por nuestros pastores. Y algo que quiero recalcar ahí Amén. donde dice mi esposo, ¿verdad? Cuando nosotros, las 2 veces, para honra y gloria del Señor, que Dios, ¿verdad? Nos envió Ajá. a pastorear una iglesia, la primera vez fue nuestro pastor, en ese tiempo era nuestro hermano Bismar Quinto, se abocó a mi esposo y le dijo, mire hermano, está listo, hay un terreno que hay que trabajar, hablando espiritualmente. Entonces, Dios, es que esos son los medios. Cierto. Dios, Pastor. el pastor, y después, mediante ese pastor, te habla a ti. Entonces, el hermano Bismar habló con mi esposo y fuimos al ministerio. Como les decía, cuando venimos aquí, estuvimos 7 años con el hermano Jaime y también ocurrió lo mismo. No fue nuestro deseo que decir, como éramos pastores en Nicaragua, no, vámonos a pastorear, agarremos este grupo. No, nosotros estábamos tranquilitos como miembros, ¿verdad? Y ocurrió lo mismo. Llegó nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Ofelia. Queremos hablar con ustedes. Miren, hay una necesidad. Está una iglesia allá en Austin. Desde Houston, Dios nos envió a Austin. Entonces, yo creo de que cuando es de parte de Dios, todo se hace en orden y bajo lo establecido por Dios. Amén. Amén. Y pues Porque, yo creo que eso debe ser lo principal. Porque es importante decir esto. Amén. Amén. Yo no quiero criticar a nadie, no quiero juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. Él sabe verdaderamente y conoce nuestros corazones. Muchos hoy dicen que están en el ministerio, pero se fueron con la mitad de la iglesia donde ellos pertenecían. Y yo creo que toda división no prospera. Así es. Porque Dios no nos mandó a dividir, Dios nos mandó a multiplicar. Entonces, como le decía a todos aquellos siervos de Dios que tienen el deseo, Esperar en Dios. esperen en Dios, Amén. órenle a Dios, hablen con su pastor, qué perspectiva hay sobre los ministerios en la iglesia. Y si el pastor te dice sí hay perspectivas, y sea honesto y diga, pastor, yo La quiero dirección de Dios, amén. yo quiero ver, ¿verdad? Yo quiero probar de que Dios también me pueda dar la oportunidad y poder salir al ministerio, ¿verdad? Y si esto es de Dios y el llamado de Dios, nadie lo va a detener, nadie lo puede detener. Pues la Biblia nos enseña que no pongamos bozal al buey que quiere trillar. Entonces yo felicito a aquellos, ¿verdad?, que están sintiendo este deseo, pero sobre todas las cosas, como le digo, nunca diga que va a ir al ministerio porque se enojó con el pastor. Nunca diga que va a ir al ministerio porque se cree que ya predica mejor y enseña mejor que todos los de la iglesia. Si así es, gloria sea al Señor, pero siempre mantenga el grado de humildad, porque Jesús le llegaron a decir, hey, ¿por qué los discípulos de Juan? Porque a Juan le dijeron, ¿por qué los discípulos de Jesús predican y sanan y hacen milagros y todo eso? Dijo Juan, es porque es necesario que Él crezca y yo mengüe. Una de las cosas para que la obra de Dios pueda funcionar y Dios nos pueda usar dentro del ministerio, es necesario que Dios crezca en nosotros y nosotros menguar, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces yo les animo y les digo, si ustedes han tenido un sentir como esto, amén, hay que pedirle a Dios, hay que decirle, si es tu voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y sobre todo salir en paz. Amén. Tanto el pastor ahí en Nicaragua como el pastor Bismar Quinto y el pastor Jaime Rodríguez, ellos pueden testificar. Si yo fui un rebelde y salí en rebeldía, ellos lo pueden decir. Bueno, ellos lo van a estar viendo. O si salimos en obediencia, pues también ellos lo pueden decir. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas importantes, nunca optemos por el ministerio porque tuvimos una mala experiencia. Sí. Y eso nos está empujando. No. Dios, cuando tiene un llamado, Dios te llama a su tiempo y en orden. Amén. Así que ánimo, concluyendo, ¿verdad?, esa pregunta. Amén, ánimo. Es un ministerio muy hermoso. Sabemos que nuestra paga
la va a dar Dios, Él dará la paga, Él es el príncipe de los pastores y Él va a dar la paga. Así que si usted cree que Dios lo está llamando, dígale que no necesitamos decirle qué es lo que tiene que hacer en nosotros. Él lo sabe, y una de las cosas es aprender a tolerar. Amén. Y hay un mundo que está necesitado de Dios. Sí. Entonces hacen falta hombres y mujeres que prediquen la palabra. Sí, la miel es Entonces, mucho, gloria a Dios. Si sale, nosotros siempre oramos al Señor, si aquí en este lugar salen 2, 3 hermanos, ¿verdad? De que sienten el llamado, gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí estamos para servir al Señor, no para servirnos nosotros mismos. Amén. Es para agradar al Señor. Amén. Y como les decía, el Evangelio es muy hermoso y hay muchas personas en el mundo que lo están necesitando. Amén. Y si Así salen es. hombres dispuestos a predicar la palabra, gloria a Dios. Pero Amén. todo, ¿verdad? Bajo el orden del Señor. Amén, pues vamos a ir pues casi concluyendo, pero antes me encantaría preguntar esta pregunta a ambos: ¿cómo se apoyan mutuamente en momentos difíciles y estrés en el ministerio? Así en sus palabras, no sé quién me podría decir cómo es que superan esos desafíos. Esos desafíos. Pues momentos difíciles, amén. Amén. Pues principalmente, ¿verdad? Nos apoyamos en Dios, amén. Así. Gloria a Dios, y nos apoyamos mutuamente. Porque sí, hay momentos, ¿verdad? Que llega la debilidad, amén. Pero también dice Proverbios que es mejor 2 que 1, amén. Porque si uno cae, el otro lo levanta, amén. Y gloria a Dios cuando esos dos están en una misma sintonía, que es del Espíritu Santo. Y ha habido momentos, ¿verdad? De que, como les decía, no somos perfectos, hemos tenido debilidades, hemos tenido errores. Mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener errores, porque perfecto solo es Dios. Y pues yo como esposa, amén, gloria a Dios, he cometido muchos errores, amén, gloria a Dios. Pero aquí ha estado también este hombre de Dios que me ha hecho reflexionar, amén. Claro, ¿verdad? Los errores que a veces cometemos, ¿verdad? No son pecados, pero sí errores como seres humanos, ¿verdad? Claro. A veces debilidades, a veces desánimo, pero gloria a Dios de que Dios nos ha complementado, amén. Nos han complementado y pues hemos podido pasar esos desafíos, esas pruebas, con la ayuda de Dios. Entonces lo principal es apoyarse en Dios. Amén. Eso es lo principal. Amén. Si Dios es el centro de tu matrimonio, todo va a estar bien. Aunque las cosas parezcan difíciles, amén. Pero la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Amén. Entonces, siempre y cuando Dios sea el principal, Dios te va a sacar de esas cisternas, sí. Amén. Gloria a Dios, de esa cueva de leones, porque como Dios, Daniel, amén. Como Daniel, te va a sacar, te va a guardar de ese horno de fuego, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y pues nuestro principal ayuda ha sido Dios. Amén, amén. Pues ya para ir como concluyendo, y pues yo sé que ha sido un transcurso de ellos muy, muy bendecido de parte de Dios. Y le hacemos la invitación a todo aquel que nos esté viendo a través de este video, o nos esté escuchando a través de las redes sociales. Le animamos, como dijo nuestros pastores, ánimo, porque cuando es el llamado de Dios te va a ir por bien, te va a ir por bien. Y pues por último voy a dejar esta pregunta: ¿cuál es su versículo favorito y por qué? A ver, cada uno de ustedes me podría decir cuál es su versículo favorito y por qué. Pastor. Bueno, uno de los versículos favoritos míos es el que dijo el salmista David en el Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y dando un poco respuesta, ¿verdad?, cómo hacemos para transmitirnos ánimo en los momentos de prueba. Pues como decía mi esposa, Dios, el fundamento principal es Dios. Y si Dios es con nosotros, aunque estemos en prueba, en dificultades, Él nos va a ayudar.
Entonces esa ha sido la clave. Dios ha sido el que nos ha estado ayudando en los momentos difíciles, en los momentos que pasamos desiertos. Dios es ahí con nosotros y es el único que nos puede ayudar. Así que uno de los versículos clave es ese, y el segundo no me recuerdo la cita bíblica, pero dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios nos hizo este llamado es porque Él sabe por qué lo hizo. Pues no soy la persona súper sabia ni tal vez la más indicada, inteligentemente hablando, a ejercer este ministerio, pero si Dios lo complació así, si Dios le complace así, pues no estoy para complacerme ni a mí mismo ni a los demás, sino para Dios. Así que damos gracias a Dios por eso. Amén. Hermana Mara, ¿tiene un versículo favorito y por qué? Pues realmente yo tengo dos. Amén. Uno que está en Jeremías, que dice que a mí me encanta porque solo de recordarlo digo, gracias Señor, el que dice, con amor eterno te he amado. Amén. Y eso es de una de las cosas de que me llena de bendición, de saber que el amor de Dios nunca se va a terminar hacia mí. Amén. Y otro versículo que también me ha ayudado mucho en el ministerio, el que dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. Como les decía, el enemigo ha desvirtuado este precioso ministerio. Amén. Pero nosotros tranquilitos, que Jehová es el que habla por nosotros, y Jehová, Dios, habla. Amén. Y así pelea por nosotros. Así es que amén. Son dos versículos que amén. A mí me gusta mucho. Amén. Pues gracias, pastores, por su tiempo. De verdad es un placer haber estado aquí con ustedes. Y pues todos los que nos lograron ver o si llegaron hasta este minuto del video, les invitamos que se suscriban también para que puedan recibir una palabra de fe. Estaremos en otros videos tratando de impartir una palabra matrimonial también, porque me encantaría hablar sobre el matrimonio también, amén, porque amén. Hoy tuvimos una conferencia matrimonial muy excelente, muy y gracias a Dios renueva nuestros votos como personas y como matrimonio. Y pues me encantaría que nos dejen un comentario abajo si tienes ese ministerio o algo. Créeme que si tienes una petición, aquí nuestros hermanos están siempre disponibles para una petición que tengan ahí. También te invito a que te suscribas en nuestra página de Facebook. Vamos a tratar de ser en vivos ahí para que los hermanos que estemos entrevistando, los pastores, puedan orar por ti y por una petición que tú tengas en ese momento. Siempre sabemos que la gente está necesitada de Dios, ¿verdad? Y amén. Pues siempre una palabra de fe, una palabra de fortaleza, eso hace que el ministerio siga y siga. Y pues de verdad me da gusto que si tú llegaste hasta este momento del video, recuerda que cuando tú tienes el ministerio o el llamado de Dios, simplemente es dejar que Dios se mueva a través de ese ministerio. Amén. Porque si eres de tus sentimientos, los sentimientos, como nos decía nuestro pastor, el sentimiento se va, ¿verdad? Pero cuando es llamado de Dios, eso progresa y progresa y progresa. Ánimo a ti, que si tú estás queriendo hacer ese ministerio, ánimo, te animamos amén, a que tú amén. Estés siguiendo, orando, ayunando por ese ministerio, y que sea el Señor que esté haciendo algo a través de ti, ¿verdad? Y pues por último, pues les queremos hacer la invitación a todos los que nos ven, no sé de dónde nos ven, he visto que nos ven desde Colombia, desde partes de allá del sur, Nicaragua, de todos los que nos saludan de Nicaragua, pues parte de aquí de Estados Unidos veo que nos ven bastante, les saludamos, y recuerden que si andan en Austin, la iglesia de este lugar, la iglesia está abierta para todo aquel que venga por aquí por Austin. Sí. No sé de la dirección, amén. Nuestra dirección es 1222 calle Broadmoor Drive, Austin, Texas 78723. Pueden llamarnos al teléfono 512-587-8195. 512-587-8195. Dios te bendiga y que pase una feliz tarde. Bueno, pues ya oyeron, esa es la dirección, teléfonos, y nuestros pastores siempre están disponibles a cualquier hora, a cualquier minuto. Recuerden que si están cerca de Austin o en Austin, ánimo.
el Señor siempre llama a través de cualquier cosa, de cualquier modo, ¿verdad? Y pues Amén. un saludo por último, Dios les bendiga. Mi nombre es Israel, nuestro pastor Luis López, nuestra hermana Mara López, amén. Desde aquí, desde Austin, les saludamos a todos aquellos que nos ven y sigan compartiendo esta palabra porque nunca sabes a quién le falta esta palabra, amén. Que Dios les bendiga y los espero para el próximo video, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, gracias.